En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Con Derecho y Sin Derecho Podcast. En el día de hoy nos acompaña el licenciado Carlos Mesa, experto en Derecho Penal, Electoral, Administrativo, Corporativo y Constitucional. Bienvenido, licenciado, ¿cómo se siente hoy? Muchas gracias, Catherine, gracias por la invitación a este podcast. Por primera vez, señores, aquí yo en este podcast, y mira que yo soy hijo del Nuevo Diario, pero muy bien, muy bien. Así es, sabemos que usted escribe para el Nuevo Diario, artículos. Sí, somos articulistas desde el 2019. Ok. ¿Me podría compartir con todos nosotros cómo comenzó su carrera en el derecho y qué lo motivó a especializarse en el derecho constitucional y penal? Bueno, mira, debo de admitirte que antes de adentrarme a lo que es el derecho, yo he pasado, digamos, toda una transición, vamos a ver, ese cuestionamiento que uno se hace como ser humano desde muy joven. Yo soy egresado del bachillerato técnico mención contaduría e informática en un pueblo en la comunidad de Valverde Mao, por ahí por los años 96, 97. Entonces ahí tuve de ahí parte de mis inicios en cuanto al amor, por ejemplo, por el tema de la informática, la ingeniería. Yo cuando tomo el examen cuando uno concluyó el bachillerato, el examen para en qué carrera tú puedes caer, no sé si tú lo tomaste, yo lo tomé y me dice el test que yo aplicaba para ingeniería. Bueno, pues entonces, tú sabes que uno se encuentra en un momento que no sabe básicamente qué es lo que quiere. Entonces ahí me inscribo, mi primera carrera es ingeniería industrial. Pero luego como que no me encontraba conmigo mismo y casualmente una maestra del bachillerato, precisamente la que me daba taquigrafía y mecanografía, la profesora Enilda, ella me reconoció algunas habilidades y eso, y me dio un trabajo en un centro de informática, de internet, que ella tenía para pasar los trabajos de los universitarios y eso, cerca del centro de estudio. Y entonces ahí me enamoré por la informática. Entonces me cambio de carrera a informática, pero no concluí, sí avancé bastante. Y luego, a partir del año 99, me mudo hacia San Cristóbal a vivir con mi madre. Y ahí buscando empleo en los periódicos y eso, tengo que trabajar. Entonces, a partir de ahí consigo un empleo exactamente en el lateral derecho del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Un empleo en un centro de digitación. Es un centro muy reconocido, se llamaba EDECOMP, recuerdo. Y ya el resto es historia. A partir de ahí se trabajaban, yo era de los que le hacía los trabajos a los abogados, me inmiscuí en las cuestiones de elaborar las instancias, los procesos, y me aprendí todo el proceso legal. Es decir, yo te puedo decir que soy un Mike Cross de la serie La Ley de los Audaces, ¿no? ¿Tú lo viste? O sea, porque yo me especialicé y yo conocía todo el engambre legal. De hecho, los abogados iban allá y me decían, Carlos, mira, dame tal cosa, tal. O sea, yo preparaba toda. Una notificación. Entonces, ya de ahí, parte de mi amor por el derecho y yo siempre he tenido como esa situación de razonamiento, de cuando las cosas no andan bien. Entonces, ese sentido crítico yo lo desperté. Mucha gente me dice que yo lo tenía allá antes, pero lo desarrollé ahí en ese ambiente del Palacio de Justicia. Entonces, ya cuando
me inscribo en la carrera de Derecho, que dicho sea de paso no pude continuar la informática porque ya había dejado pasar el tiempo. Entonces me dijeron, tienes que inscribirte de nuevo. Y dije, no. Entonces me inscribí en Derecho y el resto es historia. Simplemente fue a buscar el título. Ah, muy bien, pues ya hacía todos los trabajos antes. Sí, Una curiosidad, ¿qué hacía en Mao? Porque como yo soy de Mao, ¿Cómo? Pero tengo tú eres que hacer esa maeña. pregunta, claro. Pero es que yo, básicamente, mis padres son del sur, pero mi papá trabajaba en obras públicas y se mudó para Mao, emigró para Mao, nosotros nos fuimos pequeñitos para allá. Y, o sea, mi vida se divide en Mao, San Cristóbal y Santo Domingo. Entonces me pasé básicamente parte de mi niñez allá, pero allá fue donde prácticamente me formé. Mao, yo le debo mucho a Mao. Mi formación, mis primeros inicios, se lo debo a Mao. Yo vivía ahí en las 300. No sé de qué parte tú eres. De Amina. De Amina, perfecto, Sí. perfecto. Sí, Mao, le debo mucho a Mao. Y para concluirte el tema me hiciste la pregunta del derecho constitucional, tiene que ver con un máster, el primer máster, la maestría de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional que yo hice en la Primada de América. Ahí también, de ahí ese amor por el derecho constitucional, sobre todo en esta etapa emergente, luego de que nosotros, a partir del año 2010, adaptásemos ese sistema constitucional mixto, que es el más avanzado de la región, con la Constitución del año 2010. Entonces ahí me enamoré por el derecho constitucional y destaco, por ejemplo, en un grupo de 40 estudiantes, yo de hecho llegué a plantear cuestiones totalmente distintas a los 39 maestrantes y el profesor. O sea, cuando yo enfrentaba a esos 39 estudiantes y al maestro, yo dije, bueno, pero aquí está pasando algo conmigo. O sea, yo planteaba una tesis que nadie le había advertido y era el que aterrizaba los temas. Ellos me pusieron, Carlos, aterriza, porque ahí se daban muchas situaciones, pero ese apasionamiento por el derecho constitucional me ha hecho a mí realizar una serie de redescubrimientos en el derecho y a plantear tesis que otros abogados no han observado. De hecho, tengo algunas sentencias únicas e irrepetibles del Tribunal Constitucional. Claro, y ese tema lo vamos a tratar más adelante. Licenciado, usted es abogado de muchas personas del medio, como Ángel Martínez. Eso lo vamos a hablar más adelante, porque es un tema muy importante y de mucha relevancia. Claro. Pero antes de eso, quiero hablar de otro tema que llama mucho la atención de nuestras seguidoras de TikTok e Instagram, que es sobre la pensión alimenticia. Y hay un caso muy particular en la actualidad, que es el caso de Omega, cuando una supuesta hija de Omega, digo supuesta porque no tengo constancia de que sea su hija, porque no he visto esa acta de nacimiento y que la vincule, veo que tienen apellido distinto, pero como él le pagaba una pensión alimenticia, quiere decir que él asumió que es su hija. Ya ella es mayor de edad y ella apareció en una entrevista dando declaraciones que yo imagino que es muy difícil para ella como hija tener que decir eso, que su padre, teniendo posibilidades, no la apoyaba en cuanto a su salud, que ella estaba muy enferma, tiene una enfermedad crónica. En lo normal es que usted ve a la madre hablando. Nunca, parece que ella tuvo esa iniciativa de decirlo, porque ella lo está sufriendo por dentro y quiso expresarlo hacia el público. ¿Qué usted opina de eso? ¿Y qué dice la ley? ¿Hasta qué edad debe un padre pasar la pensión alimenticia? Y en el caso de que un niño enfermo, por ejemplo, como es el caso de ella, aunque ya sea adulta. Bueno, mira, el caso no lo conozco, digamos, de forma incisiva. Más bien creo que sí vi algún reportaje en el medio. Mira, es un caso en el cual aparentemente lo que se da ahí es un reconocimiento mutuo sobre la base de que si no, vamos a ver, no fue al reconocerla ante la oficial o el oficial del Estado Civil correspondiente, evidentemente que el vínculo jurídico con respecto a esa menor, ya tú dices que es mayor de edad, hay que ver en el contexto, el vínculo jurídico se da con el reconocimiento, cuando el padre o la madre ya reconoce. Pero evidentemente que si ya había de él le daba una manutención, así sea efímera o muy poca, era ínfima, había un reconocimiento tácito. Ahora bien, a la edad
la mayoría de edad que la ley le contempla es, el padre tiene hasta a los 18 años de edad. Pero hay una diferenciación, de hecho nosotros en nuestra Constitución Dominicana tenemos una diferenciación en cuanto a los menores de edad en vulnerabilidad, es decir, aquellos menores de edad que se encuentran en condiciones de discapacidad. Entonces la Constitución le provee de un mayor engambre constitucional o protección constitucional basado en el interés superior del niño y la dignidad humana. Entonces, cuando hay una discapacidad, los padres están comprometidos siempre estarán comprometidos a pasar un sustento económico. Claro, entonces ella puede, puede demandarlo en la actualidad porque ella no puede trabajar. Sí, correcto. Dada su condición de salud. Licenciado, para seguir en este mismo tema, ahora que viene la etapa escolar, los padres, así, como que ponen una pensión alimenticia y dan lo que ellos quieran, y lo que ellos entienden, que eso le va a dar al niño. Y para evadir, como quien dice, estoy cumpliendo con la ley, te estoy dando 5, 10, 15, 20, la cantidad que yo entiendo que eso te alcanza. Pero no contemplan gastos de salud. Los gastos escolares que vienen ahora, porque eso es costoso, usted comprarle útiles escolares a sus hijos. Y hay muchas madres en la República Dominicana, porque esto, como usted es un abogado experto en derecho constitucional y hace muchas propuestas, esto es una propuesta muy interesante, porque las madres sufren mucho. Tienen que perseguir al hombre, a veces no tienen los recursos necesarios para perseguirlo, y no existe un abogado que lo defienda. Por ejemplo, a veces me escriben y yo quisiera como trasladarme al sitio donde viven esa persona, pero muchas viven en el interior, otras que en Santo Domingo Este, y yo quisiera ir a asistirlas, pero dada mi trabajo, no puedo ir a asistirla a todas. He acompañado a algunas y hemos ganado, pero yo sé que si hubiesen ido solas, no iban a conseguir nada. Sí, mira, el tema es un tema penal familiar, sobre el tema de las pensiones alimenticias. Lógicamente, entiendo que las madres que han reclamado, digamos, una pensión alimenticia al progenitor, evidentemente que primero hicieron el acercamiento y ante no tener una respuesta, entonces judicializan el proceso a través del Ministerio Público, en este caso el fiscalizador correspondiente. Ahí se da una situación, es que el fiscalizador generalmente fija una pensión provisional. Lo correcto es que eso se lleve al tribunal para que el tribunal entonces fije la pensión correspondiente, que es la que le puede dar al traste a que esa persona inclusive pueda ir a la cárcel ante un eventual incumplimiento. Ciertamente hay una desprotección a nivel jurídico, porque muchas veces estos temas, básicamente los jueces tienden a poner unas pensiones muy ínfimas que no dan al traste con los gastos. Básicamente el juez lo que dice, bueno, que ese niño o niña tiene que comer, tiene que alimentarse, pero no se refiere al tema de la vivienda, ese tipo de cosas no lo contempla. Solamente en el tema de la escolaridad le pone una cuota adicional en los periodos escolares, en el tema de Navidad también, por los gastos que se incrementan, pero sí, si hay una ahí, entendemos que falta legislación que pueda proteger a esos niños. Y yo, que he sido abogado de, por ejemplo, de cónyuges supervivientes, es decir, cuando muere el esposo, he descubierto que hay una situación que el legislador no observó, y es cuando hay niños menores de edad, esa madre, esa viuda, queda desprotegida. La ley no la protege en lo absoluto, y de ahí que cuando, por ejemplo, esa persona que tuvo hijos anteriores, y esos hijos a veces son mayores de edad, vienen a comerse la viva a ella y a sus hijos, y básicamente acaparan todo. Y eso es una desprotección que el legislador no contempló. Entonces entendemos que sí, que existen o deberían existir proyectos de carácter legal que puedan proteger este tipo de situaciones. Me gustaría que tomaran eso en cuenta, en verdad, porque también la Constitución establece el derecho a la recreación. Sí, entonces sí, también ahí entra esa salida que hacemos las madres con esos niños que gastamos. No contempla eso, pero la Constitución lo contempla. Sí, así es. También los extracurriculares, porque tú tienes un hijo y tú quieres darle lo mejor.
Y eso es algo que deben de querer las dos partes, no una sola. Y en República Dominicana lo más que se vive es que seamos las madres, porque me Sí, sí. identifico como madre y como muchas madres que conozco que es una realidad. Sí, correcto. El licenciado, dado su papel como abogado de comunicadores como Rafael Guerrero de Corrupción al Desnudo, Ángel Martínez, ¿cómo equilibra la libertad de expresión con relación a la ley y la ética, especialmente en los casos mediáticos? Mira, debo de decirte que para mí ha sido muy difícil, digamos, representar a comunicadores de ese corte, digamos, agresivo. Son personas que son de armas a tomar, hacen denuncias muy fuertes sobre temas como el narcotráfico, la corrupción administrativa y hasta ahí está bien. O sea, es bueno cuando tú puedes defender a una persona que tiene consigo ese tipo de reclamos sociales que atacan o cuestionan la forma de ejercer la función pública, hasta ahí está bien. De hecho, la libertad de expresión y los límites de la libertad de expresión básicamente parten del mismo derecho fundamental, que es la dignidad humana. Entonces, es muy difícil en el caso mío, porque ya he tenido situaciones en las cuales me he visto envuelto en situaciones que han hasta querido atentar contra mi vida. En el caso de Rafael Guerrero, siendo yo abogado de él, en el caso con el ex jefe de la DNCD, Orlando Rosado Mateo, la forma en cómo yo contrainterrogué a Rosado Mateo a favor de Rafael Guerrero, eso básicamente me causó un posible atentado. Pero la culpa no fue mía. O sea, es decir, una cosa es el contrainterrogatorio que yo hago, que en derecho penal, la parte más destellante del procesalista penal es el contrainterrogatorio. O sea, esa oportunidad que tú tienes de contrariar lo que él le dijo primero a su defensa o al Ministerio Público. Entonces, yo he destacado en realizar unas técnicas de contrainterrogatorio muy interesantes, en el cual si la persona no está bien, si no está bien dotada, si no está bien aterrizada, yo le destaco, o sea, le saco las mentiras. Y eso pasó en ese caso. O sea, yo cuando lo contrainterrogué, él se trancó y no encontraba cómo responderme. Y le hicieron muchos memes. Y prácticamente Rafael Guerrero se le burlaba en la cara a esa persona, y en un punto él entendió que quien lo llevó ahí fui yo. Ese es un caso. El caso de Ángel Martínez es también mucho más complicado, pero lo que te puedo decir con esto es que sí he observado que hay una, por lo menos en el contexto histórico que nos encontramos actualmente, con respecto a la ley Mordaza, entiendo yo que no ha sido una mala elección el inclinarme por defender, en este caso al comunicador, que bien o mal esté cuestionando o haya presuntamente difamado o injuriado a políticos. Evidentemente que la libertad de expresión te da, y más en la modalidad de libertad de expresión, en la modalidad comunicacional o libertad de prensa, cuando se tratan de personas públicas, el límite es mucho más amplio. O sea, un político no se puede enojar porque tú le cuestiones sobre el tema de la función pública. No, de hecho, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y todas las instituciones que tienen que ver con la libertad de prensa a nivel mundial, de hecho, han sentado jurisprudencias importantes. Ya está despenalizada la violación o a la ley de los límites de la libertad de expresión. Ya no es posible que una persona vaya a prisión por violentar la libertad de expresión. Entonces, se ha avanzado en ese sentido, pero vemos lamentablemente cómo en este gobierno está planteando la necesidad de una nueva regulación sobre el tema de las redes sociales, de los medios electrónicos. Entonces, ahí entendemos que se han excedido y han querido plantear o poner un ejemplo con estas personas que lo han judicializado, de que existe la necesidad de aplicar una ley Mordaza o de dotar una ley Mordaza cuando los mecanismos legales, como son establecida en la 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento, así como el propio Código Procesal Penal y la ley 5307 sobre crímenes y de otra tecnología,
entendemos que son suficientes para judicializar los procesos. Es decir, que a modo de ver las cosas, para mí no existe la necesidad, ni hay necesidad de blindar o aprobar una nueva legislación para limitar la libertad de expresión. Ok, porque la libertad de expresión es muy amplia. Cuando decimos libertad de expresión, ¿qué quiere decir eso? Que yo puedo decir lo que yo quiera y no pasa nada, porque yo tengo libertad de expresión, de expresarme. Ahora, ¿cuándo termina la libertad de expresión y cuándo empieza la difamación e injuria? Sí, eso te decía. Cuando te decía que ambos parten del mismo supraprincipio o el supraprincipio sobre el cual se sustentan todos los derechos humanos, es la dignidad humana. La libertad de expresión está, en nuestro caso, la tenemos irragada en el artículo 49 de la Constitución. Entonces, hay un principio fundamental y es que ningún derecho es absoluto, todo derecho tiene límites. Los límites de la libertad de expresión están precisamente en esas leyes de la difamación y la injuria. La calumnia también es considerada un límite de la libertad de expresión. Nosotros no la tenemos conceptualizada en nuestro ordenamiento jurídico, pero en esas leyes están los límites de la libertad de expresión. Entonces, cuando una persona difame o injurie a una persona, pues evidentemente que ahí están los límites. ¿Qué es lo que nosotros hemos destacado? Que cuando una persona se ve afectada de su honor, que es un tema subjetivo, porque estamos hablando de una autopercepción. Quizás lo que para mí sea una palabra injuriosa, que la injuria son las expresiones, a diferencia de la difamación, que es la imputación de un hecho falso a una persona. La injuria son esos pronunciamientos, esos epítetos que yo utilice para dañar tu honor, tu moral. Pero quizás lo que una palabra que para mí fuese injuriosa, quizás para ti no lo eres, y viceversa. La autopercepción que tú tienes como ser humano, es tu construcción como persona. No necesariamente, entonces eso no tiene un valor monetario, no tiene un valor intrínseco, es un tema muy subjetivo. Entonces, es ahí donde está el cuestionamiento. Cuando tú me dices a mí, por ejemplo, bueno, pero es que ciertamente yo o una persona no tiene derecho a injuriarme. Entonces ahí, ¿para qué están? Para eso están los tribunales y están los mecanismos legales. ¿Cuál es la observación? Que la persona, cuando se ve afectada su moral, su honorabilidad, no, no apodera correctamente o no hace el procedimiento correspondiente como establece la ley. Y hemos dicho, por ejemplo, hemos destacado que, por ejemplo, en el caso puntual, y pongo como ejemplo el caso de Ángel Martínez todo lo que hizo lo cometió desde los Estados Unidos. Y hay una situación de violación al principio de territorialidad, pero también violación al principio de convencionalidad. Pero también hay un tema que es la 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento, que es la ley que nosotros tenemos, es una ley antes del primer Consejo de Estado, el primer Consejo de Estado del 61 terminó en el 62 hasta el 63. Esa ley de expresión y difusión del pensamiento es creación del Consejo de Estado, que en ese momento estamos hablando de leyes, por ejemplo, como la creación de rentas internas, entre otras cuestiones. Ese Consejo de Estado puso esa ley en contexto y esa ley establece un procedimiento de rectificación. Entonces, en el caso de Ángel Martínez, ningún medio o ninguna persona le ha pedido que él rectifique la información. Cualquier medio, de hecho, nosotros aquí podemos cometer injuria o difamación. Sí. Entonces, el medio o la persona que se ve afectada tiene que solicitarle a ese medio o a esa persona que rectifique o que deniegue esa información que dio o que la corrija. Si él no lo hace, entonces ahí puede apoderar los tribunales. No sé si tú me entiendes. Sí, claro. Eso no se ha hecho en ninguno de los casos. Entonces, se han hecho en muchas cuestiones, o sea, los procesos que se han llevado a cabo los han llevado mal las personas y los abogados que han llevado esas personas. Entonces, ¿la culpa es de la ley o la culpa es de la persona que apodera en la justicia? ¿De quién es la culpa? Entonces, son de las cuestiones que nosotros hemos destacado. ¿Cómo deben llevar el proceso de manera correcta? Si yo me siento difamada, por ejemplo, hay muchos casos que han pasado aquí en República Dominicana de jóvenes que son comunicadores, como el caso de Edwin Encarnación, que dijeron como que él no estaba cumpliendo como su trabajo en la policía. Si esto te trae consecuencias, esa difamación, o es una difamación si te trae consecuencias. Si yo digo algo de ti
y no pasa nada, pero si te trae consecuencias, como es el caso también del procurador, bueno, Sí, Iván Félix. sí, que ya a su niña la estaban haciendo bullying, que tuvo problemas con su esposa. Es que lo que te digo, o sea, finalmente la solución que el legislador plasmó, a pesar de que planteó la prisión preventiva para este tipo de cuestiones, el canon legal y el progresismo a nivel constitucional despenalizó los derechos o los delitos contra el honor. La difamación y la injuria y la calumnia son delitos contra el honor. Cuando la persona, vamos a poner, ¿qué es lo que se busca? Lo que se busca es que el bien jurídico protegido, que es la moral o la dignidad humana, si esa persona, por ejemplo, dice, mira, no, yo me equivoqué, yo admito que cometí un error, de una u otra forma, eso es una forma de reestructurar o devolverte tu honorabilidad. Ahora bien, tú acabas de destellar un buen punto. ¿Qué pasa en los casos cuando eso transgrede más allá y me causa ya un daño, un perjuicio? Entonces ahí viene el tema económico. A esa persona se le puede imponer sanción o una indemnización económica. Entonces fíjate cómo el legislador le busca un balance a las cosas. ¿Cuál es la pena máxima? La pena máxima es de 1 año. Puede ser, ya como está despenalizada la prisión preventiva, pero esa persona puede ser condenada a una prisión suspendida y es una condena. Y los montos sí, a nivel pecuniario, eso varía de una cosa u otra, porque hemos visto condenas, por ejemplo, como desde $1 simbólico hasta $1.000.000, creo que fue la de, o 3 millones, creo que fue la de Rafael Linares. Más o menos por ahí anda el asunto. Ok, entiendo. O sea, ves que es suficiente, que sí hay mecanismos para eso. Así es, pero otra duda que tengo para cambiar de tema de una manera enlazándolo con otro. La difamación e injuria es un tema que se está hablando mucho aquí en República Dominicana actualmente. Pero y el caso de Jet, que lo estaban mencionando cuando ocurrió, pero ya como que se apagó. Como que ya casi no escucho tanto. Sí hay un proceso abierto y que me gustaría saber, como usted es abogado de algunas familiares de las víctimas. Sí, mira, el tema de Jet fue básicamente esa tragedia nacional en la cual todavía no salimos de ese duelo colectivo. Es la tragedia más grande en la historia de la República Dominicana. Creo que la segunda a nivel mundial, pero yo he diferenciado que, por ejemplo, la diferencia de lo que ocurrió en Brasil en el 2009, parece, con una discoteca, la discoteca Kiss, que donde murieron alrededor de 140 personas, pero fue producto de un incendio. En este caso se da una situación producto de un desplome estructural basado en un descuido histórico y una omisión histórica, una dejadez tremenda de personas que se beneficiaron económicamente de esa estructura y de esa edificación, que cambiaron las reglas de juego, sumado a eso, a una inobservancia también de las autoridades, o sea, una mirada de las autoridades que no miraron para allá, que tenían que velar porque eso tuviera un esquema mínimo de permisología, de supervisión constante, porque quedó demostrado que ahí se hicieron modificaciones estructurales sin la permisología. Yo recuerdo una persona que me dice, Carlos, pero yo llegué a ir a Yexet en tal año y yo recuerdo que habían columnas. ¿Y cómo es posible que ahí no habían columnas? O sea, que ahí se hicieron modificaciones. Y ya salió ese informe de ONESBI, que entendí yo que el Ministerio Público no debió esperar ese informe de ONESBI, que el Ministerio Público pudo apoderar la jurisdicción penal en el tiempo o los subsiguientes días de ocurrida la tragedia, pero tuvo que esperar 3 meses. Entonces ahí vimos cómo la población hacía un reclamo colectivo al Ministerio Público, a las autoridades, y básicamente se complació a la población imponiéndole o arrestando a Antonio Espaillat, pero yo había dicho que Antonio Espaillat no iba a durar, o sea, no le iban a dictar prisión preventiva a Antonio Espaillat y no iba a ser enviado a cárcel. Pasó los días simplemente que pasó ahí en la carcelita de Ciudad Nueva. Y eso entonces nos da el traste a la salida jurídica que la juzgadora Fátima Veloz le dio, imponiéndole simplemente la garantía económica de 5 millones a él y también a su hermana, basado en
en modalidad de contrato de fianza, es decir, que ni siquiera pagaron eso en efectivo. Entonces, la situación que se dio ahí, y algo que no se ha dicho, creo que no se ha dicho en ningún medio, debo de admitir que los abogados de Antonio Espaillat, que son los mismos abogados del Estado, son los mismos abogados en el caso de Farideh Raful, estamos hablando de Miguel Valerio, que ha estado básicamente siempre en todos los gobiernos como abogado del poder, básicamente tuvieron un rol importantísimo. Y también el señor Jorge Luis, el abogado que tenía los decretos de recuperación del patrimonio público en los casos de corrupción administrativa. Entonces, esas personas, cuando renunciaron a un decreto multimillonario del Estado para representar a Antonio Espaillat, eso a nosotros nos causó mucha suspicacia y evidentemente que jugaron un papel preponderante. ¿En qué sentido? Cuando Antonio Espaillat es arrestado, que si tú ves la forma, o sea, se nota que todo fue ensayado. O sea, él fue, se entregó a la Procuraduría y de ahí, fíjate, tú te das cuenta hasta en el lenguaje corporal. Él estaba consciente de todo lo que estaba pasando. Y sí, en los primeros días se jugó un papel importante. ¿Cuál fue? El juez que en principio iba a conocer la medida de coerción de Antonio Espaillat es el magistrado Rigoberto Sena. Los que ejercemos en esta jurisdicción sabemos que el magistrado Rigoberto Sena es un juez pro Ministerio Público, es decir, no solamente pro Ministerio Público, es un juez que siempre el daño a resarcir, el daño causado es uno de los de las cuestiones que él utiliza para imponer la prisión preventiva o para justificar la prisión preventiva. Y lo ha hecho en innumerables casos. O sea, si el Ministerio Público hubiese conseguido que Rigoberto Sena se mantuviese al conocimiento de la medida de coerción, otro gallo hubiese cantado contra Antonio Espaillat. Eso no se ha dicho en ningún medio. De hecho, el hecho de que y nos pasa a nosotros, de ahí la distinción de los casos y la falta de igualdad procesal. Hay una distinción en la justicia, una discriminación increíble que nosotros sufrimos los actores procesales, porque lo que a Antonio Espaillat le explicaron fue que le cambiaron el juez. A nosotros, cuando vamos a la atención permanente a conocer de una medida de coerción contra un imputado o imputada, ¿tú sabes qué pasa? Que cuando el juez conoce la audiencia y se solicita un aplazamiento, una suspensión de la audiencia, la envían para una fecha donde ese juez le toca. ¿Qué pasó aquí? Cambiaron de juez. Los que conocemos a la magistrada Fátima Escarle Veloz, que es una juez, la conocí en el Tribunal Laboral. Ella era la juez, creo que de la sexta sala del Tribunal Laboral aquí del Ensanche La Fe. Y en una conversación que estamos hablando de un expediente, ella sale y había un caso mediático, no recuerdo cuál caso era. El asunto que ella dice, sí, yo voy para atención permanente. Digo, ¿cómo? Bueno, qué bien, magistrada. Pues precisamente el primer caso que me tocó a mí, o que le tocó a ella, fue un caso conmigo. Y luego, ese día también estaba el caso de Elizabeth Silverio. ¿Recuerdas el caso de la neurocientífica? Sí. Claro. Y ese caso, ella le impuso a Elizabeth Silverio prisión preventiva. ¿Te recuerdan ese caso? Sí. Eso fue un caso mediático. Y yo dije, no, pero espérate, entonces esta mujer va a poner la diferencia aquí. Pero luego, las sentencias que ella daba eran sentencias garantistas. O sea, la magistrada aplicó derecho. O sea, la sentencia que ella le dio a Antonio Espaillat fue una sentencia pegada en derecho. No, o sea, con eso no, porque debo ser claro, porque ella tiene, y ahí caemos a la necesidad de finalmente terminar aprobando el Código Penal, que es una deuda histórica que tenemos, porque el comportamiento o la tipicidad que se le puede imponer a un homicidio involuntario, como es catalogado, lo que comentó Antonio Espaillat, es un homicidio involuntario que por más que tú quieras cambiar la calificación jurídica, tendría que ocurrir un milagro jurídico para que le quiten esa calificación jurídica a Antonio Espaillat. Entonces, cuando tú ves que la sanción a imponer o la sanción máxima a imponer no sobrepasa los 2 años, evidentemente que la prisión preventiva no puede surtir un efecto
porque se convertiría en una pena anticipada. O sea, la magistrada Fátima Belot le dio la sentencia justa a Antonio Espaillat. Pero ella pudo imponer prisión preventiva porque aquí yo digo que hay una deuda social, hay una deuda colectiva, donde esas personas que perdieron a sus seres queridos, esos niños que quedaron huérfanos, esas personas que quedaron heridas, la justicia muchas veces se convierte como un aliciente. Y esas personas se sienten que la justicia no ha obrado a su favor. Claro. Donde yo vivo, hay un niño pequeño que yo lo vi en el área de la piscina, así, y pregunté por sus padres. Me dijo que sus padres murieron en el caso de Yexer, de nacionalidad venezolana. Y vino como una abuela a cuidarlos. Otros tuvieron que mudarse. Imagínate que tus padres sean los que te dan todo a ti y se mueren. Entonces te quedan desprotegidos realmente. Es una situación muy complicada y el pueblo está pidiendo justicia. Es lo que usted dice, licenciado. Cuando la gente ve esto, siente que la vida de sus seres queridos no valió nada. No vale nada, es correcto. Hay un caso también muy particular que están haciendo una exhumación del cadáver para determinar la causa de la muerte. ¿A qué se debe esta situación? Bueno, mira, es una estrategia de esos abogados que representan a los familiares de esa persona fallecida. Creo que la justificación es que el acta de defunción no determina la causa de la muerte. Hay una situación, de hecho, vimos muchas actas que no decían ni siquiera el lugar de ese acto de la muerte, que era muerte natural. Entonces, es un reclamo, es una estrategia, no la veo mal, porque si se puede rectificar, porque muerte natural puede ser cualquier cosa. Claro. Pero esa fue una muerte traumática, eso fue una muerte trágica en la cual entendemos debió adentrarse, aún más porque el documento base para una posible demanda es esa acta de defunción. Así es, entonces establece, algunas yo vi que decía lugar de la muerte, Avenida Independencia. La Avenida Independencia es bastante larga. Así es. Puede ser cualquier lugar, entonces tiene que decir específicamente de qué. Y si murió en el hospital a causa de, vale, también. Sí, correcto. Sí, porque muchas personas murieron en los hospitales, en los centros hospitalarios, como es el caso de una persona que yo represento, que fue a los días posteriores. Y esa persona, yo creo que tú sepas, que no le he visto ningún reporte oficial. O sea, ese muerto creo que no se ha sumado. Por eso es que mucha gente dice que son más de lo que se ha mencionado. Cambiando hacia otro tema que también se encuentra actualmente en la palestra pública, y es la nueva ley de alquileres, el nuevo proyecto de ley. ¿Qué usted opina? ¿Cómo usted lo ve como abogado constitucionalista? ¿Usted piensa que es inconstitucional algunos planteamientos que están siendo propuestos? Bueno, mira, esta nueva legislación que ya fue aprobada en primera lectura en la Cámara de Diputados no es nueva. Ya en el 2018, en el anterior gobierno, y precisamente en la Cámara de Diputados presidida por Radamés Camacho, ya había pasado precisamente ese trámite legislativo, luego perimió, como muchos proyectos de ley que apoderan comisiones, hacen estudios, hacen consultas y lo dejan caer, o sea, a veces de forma inexplicable. Bueno, entonces, ¿qué resulta? Yo lo veo, entiendo que tiene sus luces y sus sombras. Cuando digo que tiene luces y sombras es porque viene dada en un momento, por ejemplo, en el cual nosotros tenemos, la legislación que tenemos en materia de inquilinato y materia de alquileres está dispersa en varias legislaciones. Tenemos el decreto 4807 sobre alquileres de casas y desahucios, y tenemos entonces también el Código Procesal Penal con el tema de las violaciones de los hechos, cuando se desaloja a una persona por la vía de los hechos. Entonces también tenemos todas las jurisprudencias en materia de inquilinato que se emiten desde los juzgados de paz hasta en segundo grado las cámaras civiles, hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia. Algunas han llegado al Tribunal Constitucional, y tenemos entonces el Código de Procedimiento Civil. O sea, nosotros tenemos toda una legislación de inquilinato totalmente dispersa.
Entonces, esta nueva legislación viene a concentrar todo ese engambre jurídico en una sola legislación. Eso está bien. A pesar de que nosotros decimos que tenemos muchas leyes, pero si eso se viene a presentar en una sola legislación, pues entonces aclara más el panorama. ¿Qué es lo que vemos que es la nota discordante? Por ejemplo, vemos una intromisión en la voluntad de los contratantes. Eso sí me preocupa. ¿Por qué? Porque esta legislación plantea, por ejemplo, escenarios en el cual, por ejemplo, el propietario tiene hasta, por ejemplo, para exigirle a un inquilino que se mude, tiene desde 3 meses a 6 meses. Pero hay una nota discordante que a mí me llamó la atención, y es que cuando se trata, por ejemplo, de una casa, el periodo de pedirle la casa con anticipación es de 6 meses. Y cuando se trata de un local comercial es de 3 meses. O sea, un absurdo. Porque se supone que el local comercial tiene que operar un mayor claro. tiempo. Pero además, el tema de los porcentajes, fijar, por ejemplo, un 20% sobre el tema de la renovación, esos son absurdos jurídicos que yo entiendo que irradian la voluntad de los contratantes. O sea, el legislador no se puede meter porque es que la voluntad de las partes es ley entre las partes. El tema, veo positivo también, el tema del depósito y el tema del mes por adelantado, que no podrá exceder el mes por adelantado. También hay un tema que los propietarios jugaban mucho con eso. Pero yo quiero decirte que esta legislación es más pro propietario que pro inquilino. Eso sí, hay una situación. ¿Qué me gustó? Bueno, que van a haber vistas públicas para tratar esos temas. Y sobre todo, yo tengo un interés muy particular. Mira, yo te decía al principio que yo soy hijo del Nuevo Diario. Y en el 2019, a raíz de un proceso emblemático que yo llevé, que básicamente envuelve a 2 figuras públicas, como es el caso de la directora de la franquicia de Miss República Dominicana Universo, Magalis Febles, yo siendo el abogado de ella. De hecho, todavía soy el abogado de ella. Y la señora Claudina Pérez, la tora, en una discusión de un local donde Magalis Febles se le ejecutó un desalojo sin el uso de la fuerza pública. Y ese es un caso que todavía actúa en los tribunales de la República. Ahí yo escribí un artículo en el Nuevo Diario que dice las consecuencias jurídicas del desalojo del inquilino por la vía de los hechos. Y ahí yo destacaba precisamente que hay una legislación que tiene que ver con la ley 10805 sobre registro inmobiliario, que no puede, que el abogado del Estado no puede desalojar a una persona cuando tiene un contrato de alquiler. Eso va a la jurisdicción ordinaria, y ahí tenemos 2 situaciones, una que va al juzgado de paz y una que va al registro inmobiliario. ¿Cuál fue el problema que yo descubrí? Que los juzgados de paz, los jueces de paz, inaplican la norma según su interpretación. Entonces ahí parte, esa publicación, yo quiero que tú sepas, está todavía en mi perfil de Nuevo Diario, pero esa publicación, ocupó el impreso en 2 páginas centrales. O sea, que fue una publicación de mucha envergadura, por lo que yo traté ahí. Y ahí entonces, cuando se da esa situación donde los jueces de paz desconocen ese principio, cuando una persona es sacada por esa vía y de forma irregular, entonces lo que procede es una demanda en reintegranda o acción posesoria, como dice el Código de Procedimiento Civil. O sea, esa persona tiene que interponer una demanda de acción posesoria reintegranda ante el juzgado de paz, porque eso es lo que dice la ley, para que vuelva a volver a ser posicionado. ¿Qué hacen los jueces de paz? En algunos casos te la cogen y dicen que son ellos los competentes, y otros casos dicen que no, que es el competente en la jurisdicción inmobiliaria. Y entonces ahí digo, pero es que hay un problema. El principio de indelegabilidad te dice a ti que cuando el legislador te dio a ti una facultad, una competencia sobre algo, tú no se la puedes delegar a otro órgano. Entonces, esas son de las cosas que son interesantes, que ojalá esta nueva legislación la pueda rescatar. Claro, entonces hay otras cosas que verificar en esta ley, que yo la estuve leyendo, y hay muchas cosas que no veo, que estipulaba la ley anterior, y entonces se supone que esta viene a mejorar lo que teníamos antes. Hay cosas que no lo menciona. Por ejemplo, también en el caso de que cuando los propietarios se niegan a recibirle el pago,
Porque hay gente que cambia hasta la cuenta de banco para no... Sí, sí, correcto, Que correcto. cambia la cuenta de banco, porque entonces cuando el inquilino quiere pagar, él no pueda. Entonces decir que tiene falta de pago. Todo eso Sí. tienen que tomarlo en cuenta porque son cosas que pueden pasar. Sí, hay una cosa que ha preocupado mucho es el tema de los depósitos. Que anteriormente, recuérdate que los depósitos siempre han estado ahí, pero los depósitos generalmente, o sea, aunque la ley dice que hay que aperturar un certificado en el Banco Agrícola, o que deben de ser depositados en el Banco Agrícola, ese es un dinero que, por ejemplo, cuando tú te llevas bien con tu inquilino, se supone que tú tienes tu contrato ahí. Los depósitos muchas veces tú no necesariamente los llevas al Banco Agrícola, sino que lo utilizas, por ejemplo, para reparación en caso de que el inquilino deteriore la vivienda, ese tipo de cosas. Entonces, ese es un dinero que tú sabes cuando tú hacías o depositabas eso en el Banco Agrícola para obtener la certificación, cuando tú tenías problemas con el inquilino y tenías que iniciar el procedimiento de desalojo, porque te lo exige el tribunal. Lógicamente, eso llegó al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional consideró que eso era inconstitucional porque era una limitante, era poner una limitación al propietario. Entonces, ¿qué hizo esta nueva legislación? Que lo puso como una forma obligatoria. O sea, pero tú, óyeme, obligatoria ¿cómo? Desde que tú firmaste el contrato de alquiler, imagínate tú como propietaria, tú tienes que llevar ese dinero sí o sí. Entonces, el sector bancarizado del Estado, o sea, le va a entrar un buen dinero, pero la discusión está si eso va a generar, o sea, si hay una seguridad jurídica con ese tema. Sabemos aquí lo que pasa con el tema de los fondos. Dice a cualquier entidad financiera. Y anteriormente era el Banco Agrícola. Era el Banco Agrícola. Ahí está el tema. Sí, pero también hay un tema que es importante de que esos depósitos se guarden, porque hay casos que también hay que proteger al inquilino. Sí, correcto. Que hay momentos que el propietario gasta el dinero y después no tiene cómo devolverle al inquilino. Sí, sí, sí. Y el inquilino con ese depósito, si dejó todo en orden, pintó y dejó todo como lo encontró, Sí, sí, correcto. tiene proyectado mudarse o pagar los gastos de la próxima mudanza, que siempre se gasta más. Sí, Entonces, sí, correcto. tienen que revisar bien para que favorezca tanto al inquilino como al propietario, un no a balance. uno más y a otro menos. Quería tratar con usted el caso de los limpiavidrios en la calle, que usted pasa y ellos están ahí y usted le dice, no, ellos no oyen ni entienden. Y comienzan a limpiarte el vidrio. Hay veces que tú lo necesitas, hay veces que no. Pero tú tienes que bajar el cristal, a veces lloviendo, para pasarle esa moneda. Y tú no quieres porque tú tienes cosas quizás de valor y tienes miedo porque no conoces a estas personas. ¿Qué se puede hacer en este caso? Mira, el tema de los limpiavidrios es una realidad social, es una fotografía clara de nosotros como sociedad. Estas personas que básicamente están en esas intersecciones muy críticas, no es nada nuevo y son situaciones que preocupan a los transeúntes, nos preocupan a nosotros como sociedad. El caso más reciente creo que fue hace unos 5 días aquí, en una intersección en la Máximo Gómez con Kennedy. Han ocurrido otros eventos ahí, donde ese limpiavidrios les rompe el cristal a ese vehículo porque se negó esa persona no quería que le limpiaran el cristal y esa persona le rompió el cristal con una botella. O sea, son situaciones que eso pudo pasar a mayores. ¿Qué yo entiendo? Mira, aquí tenemos que hacer un mea culpa. Nosotros como sociedad hemos permitido eso, nuestras autoridades han permitido eso. Son personas que evidentemente que no tienen o tienen un índice de pobreza extrema, muchas veces están en temas de vicios, de drogas y ese tipo de cosas. Entonces el Estado y las autoridades, hasta policiales, municipales, han dejado eso así, han dejado eso que siga ese mal creciendo, pero no, el Estado tiene que intervenir ya, tiene que saber que es una realidad, esas personas tienen que identificarlas, tienen que incluirla en los programas sociales, ayudarla, si quisiera, a salir del estado en el cual se encuentran e incitarlo quizás a un tema productivo y quizás, incentivarlo con el tema deportivo, cultural, para que esas personas puedan salir de ese ciclo. Entiendo yo que el Estado tiene que prestarle mayor atención a este tema y crear una política pública integral con los ayuntamientos, las alcaldías y las autoridades de seguridad. Muy interesante, licenciado, este tema. Con relación al tema de la Asociación de Suegras Unidas,
Usted como abogado que logró que se prohibiera la canción La Suegra de Romeo Santos, que atentaba contra la suegra. ¿Qué otras obras? ¿Por qué usted hizo eso primero? ¿Y qué otras obras en la actualidad usted cree que deben ser restringidas? Pero, Catherine, ¿y en serio hay una sociedad de suegras? No, pero yo creo que deben crearla. Deben de crearla. Mira, debo de admitir que, bueno, ahí se da un tema también de la libertad de expresión. Debo de admitir, no, la iniciativa no fue mía, fue del aspirante a diputado por Santo Domingo Norte, el licenciado Víctor Rodríguez Pavón, aspirante por la Fuerza del Pueblo, quien aparentemente en una situación familiar, él escuchó esa canción y dijo, pero aquí hay problemas, o sea, hay una canción que de una forma u otra hay violencia, incita a la violencia contra una mujer, y él me lleva a la situación y tú sabes que nosotros los abogados le buscamos la cintila jurídica a las cosas. Y cuando escucho la canción digo, pues sí, hay un comportamiento a incitar a la violencia. Entonces cuando busco lo que establece la 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento, que es una ley que limita la libertad de expresión, en la modalidad cultural, en la modalidad de creación, fíjate qué diferencia entre la libertad de prensa, libertad comunicacional, y hay una libertad o límite de creación. Entonces ahí dice que no se puede incitar la comisión del delito. Cuando tú lo concatenas con el Código Penal Dominicano, el proponer o la comisión de un delito, eso es castigado. Entonces vimos que esas letras dirigidas a maltratar a la suegra contenían lo que es misoginia, que es el odio contra la mujer, o sea, promovía la misoginia. Y eso está entonces regulado por esa ley 6132 y también por el reglamento que crea la Comisión de Espectáculos Públicos. Entonces hicimos la instancia, la depositamos en la Comisión de Espectáculos Públicos, en ese tiempo la presidía Joseph Báez, y él le vio los méritos correspondientes y ahí se emitió la resolución prohibiendo la canción La Suegra, que no fue nada personal y de hecho entendemos que no nos podemos quedar ahí. Luego vino el tema del concierto de Romeo Santos, que también desafió a las autoridades, pero no la pudo cantar en la última fecha, porque se vio ya como un desafío a las autoridades. Pero no nos debemos quedar ahí. Entendemos que también tiene que ver limitaciones con el tema de las canciones, del tema de los urbanos que promueven el uso de estupefacientes, promueven la violencia, pero fue un aporte que hicimos en ese momento contexto. Entiendo, ahora, en la actualidad, a mí me gustaba mucho esa canción, todavía me gusta, entiendo que no decía nada malo, solo que podían tirar la suegra por un barranco. Casi nada. Que eso nada más es como... Era una sátira. Es como amenaza. Es una sátira, pero decían palabras muy explícitas. Pero en derecho es amenaza. Pero en la actualidad hemos visto, ya hablando de una manera más seria, muchos casos que ya hombres han matado tanto a su pareja, con el tema de los feminicidios, sí. Y también a la suegra. Sí, de hecho, en ese contexto, cuando surgió el tema de la canción, hubo un caso muy notorio en San José de Ocoa, donde una persona escuchando una canción, una bachata, de esa bachata de amargue fuerte, hizo un desastre, mató también a la suegra. Entonces, ¿por qué están matando a las suegras? O sea, eso es algo, una situación atípica sobre el tema del feminicidio. Claro, había un seguidor que estaba hablando conmigo, bueno, yo le estaba respondiendo desde mi página oficial personalmente, de Con Derecho y Sin Derecho, porque él dice que no puede ser llamado feminicidio, porque feminicidio es cuando tú matas a una mujer por el hecho de ser mujer, simplemente. Entonces, yo estuve buscando lo que establece nuestras leyes, lo que establece la Real Academia de la Lengua, lo que establece la ONU. Entonces, quiero saber qué usted opina al respecto. Mira, tú sabes que esos son temas, son conceptualizaciones. Y evidentemente que cuando tú tienes una denominación específica, es la interpretación que tú le das. Ahora, tú tienes que irte a lo que establece la normativa de nosotros. Y la normativa de nosotros castiga ese tipo de comportamiento, la reconoce como un feminicidio. Si tú dices, bueno, que eso la mató por ser mujer y eso no, pero es un tema de comportamiento atípico y nosotros la tenemos configurada como un feminicidio. Claro, y yo le dije, entiendo que también aplica, si tú te vas al fondo, porque le están matando por el hecho de ser mujer, porque el hombre muchas veces en la República Dominicana, que es una sociedad machista, entiende que la mujer es un objeto de su propiedad. Y sobre todo eso ha ido cambiando con el tema de estos
estos derechos que la mujer ya se ha ganado, se ha ganado muy bienmente durante el transcurso de la historia, este empoderamiento femenino, que muchas veces se distorsiona en los hogares, pero no, entendemos que la mujer es el ser más noble, más es la madre la mujer es la madre del resto de la humanidad. Entonces es un tema de que sí, y por eso aplica una protección mayor, hay una diferenciación que a pesar de que se habla de equidad, de que tiene que haber una igualdad de género, que el hombre también tiene derecho, y sí, tiene derecho. Hemos visto casos, por ejemplo, donde el hombre acude a la justicia, pero no lo hace por esa situación, ese comportamiento machista que tú dices, donde el hombre entiende que allá lo que se le van a burlar, pero no, sí, también, por ejemplo, ahí el Ministerio Público sí veo que en ese tipo de cuestiones son un poquito incisivos, y cuando cuando tienes pruebas de que fuiste agredido por tu pareja, aún sea mujer, hay un comportamiento de donde esa persona ha tenido situaciones con la justicia. Así es. Licenciado, creo que usted va a tener que volver a visitarnos porque tenemos muchos temas de que hablar, pero para concluir me gustaría, como usted ha propuesto muchos proyectos de ley, me gustaría cuáles tiene proyectado ahora, que yo también me quiero unir a usted porque quiero ver cómo trabajamos con las mujeres y la pensión alimenticia, porque tenemos que hacer algo con eso, porque ese es un tema que hay que trabajarlo urgente. Sí, no, como te dije anteriormente, entiendo que hay una necesidad de proteger ese tipo de situaciones, por ejemplo, de carácter de vulnerabilidad de la niñez, de la mujer. Entiendo que también tiene que haber una nueva modificación al Código de Procedimiento Civil, a nuestro Código Civil, que tenemos un código napoleónico, un código heredado de Haití, que fue básicamente donde se inició las principales revoluciones a nivel de Latinoamérica, y nosotros todavía tenemos esa legislación. Ha sufrido algunas modificaciones, pero muy mínimas, de protección a la mujer. El tema de la niñez, como te dije anteriormente. También estamos trabajando de lleno con estos proyectos o estas intentonas de proyectos que han sido emitidos por el Poder Ejecutivo, como la ley del DNI, la ley sobre la libertad de expresión. Son cosas que nosotros estamos pendientes, hemos hecho nuestros aportes. De hecho, tuve la oportunidad de reunirme con don Percio Maldonado cuando en la discusión de la ley del DNI, a raíz de una publicación que yo hice, y tuve esa reunión muy fructífera, y él nos tomó en cuenta las observaciones que nosotros hicimos con eso. Sí, seguimos muy pendientes al tema legislativo. La propuesta que sí yo entiendo debe de ya aprobarse finalmente es una que yo hice sobre el tema de la modificación de la ley de hidrocarburos. La hice a través del senador Antonio Marte en el año 2021. Todavía esa ley no se ha convertido en ley. Ojalá y se tome en cuenta las observaciones que yo hice sobre el tema de donde yo entiendo que está el problema, que es en los márgenes de comercialización y distribución, que esa situación se toque, y que finalmente, que es la parte donde yo más me he destacado, es sobre las leyes de empoderamiento ciudadano, como son, en este caso, a raíz de una acción que yo interpuse en el 2019, el referéndum consultivo y el aprobatorio, y gracias a Dios ya se aprobó la iniciativa legislativa popular. Excelente. Bueno, licenciado, muchas gracias. Gracias a ti. De verdad que la invitación está abierta y creo que tiene que aceptarla obligatoriamente. Gracias. Porque nos quedaron unos temas pendientes y espero que lo podamos hablar en otra ocasión. No hay problema. Gracias por su visita, gracias por transmitirnos todos esos conocimientos legales que usted tiene. Gracias. A mí también, que soy abogada, pero no manejo todos los temas. No, gracias. Pero muchas gracias. Entonces, esto fue Con Derecho y Sin Derecho. Hasta la próxima.